estómago, que puede ser la capa interna, es decir, que es la parte de la mucosa, o de la capa intermedia o capa externa. Ya eso es de alguna forma evaluando los distintos tumores que pueden haber acá. Independiente si el tumor está en la capa interna, media o externa, como ya dijimos, ¿cierto? Lo importante es que se logre una buena distensión del estómago. Y si el estudio va dirigido específicamente a patología gástrica, esta distensión tiene que ser aún mayor. ¿Ya? Es decir, si un estudio de abdomen pelvis, como lo vimos en la clase pasada, al paciente antes de empezar el estudio, cuando lo tenemos en la camilla con vía venosa, le damos un último vasito de agua. Aquí le tenemos que dar 2 o 3 vasitos de agua, ¿ya? Porque el foco es el estómago, tiene que quedar bien distendido, ¿ya? Puede ser agua, puede ser causal efervescente, etc. Y en la evaluación de cirugía bariátrica, que cada vez más frecuente está este tipo de cirugía, que de distintas formas, a través de manga gástrica, a través de bypass gástrico, etc. Lo que nosotros tenemos que evaluar, o se pide el estudio, es básicamente para ver si este bypass que se pone en algunos pacientes con cirugía bariátrica está filtrando o no está filtrando, ¿ya? Es decir, hay pacientes que se someten a esta cirugía que posterior a cirugía comienzan con mucho dolor abdominal y que una de las explicaciones podría ser una filtración de esta malla o este bypass que se reemplaza. Entonces podemos evaluar eso también con estas técnicas. Entonces, el estómago, dijimos que el grosor del tubo gastrointestinal 3 milímetros máximo, el estómago podríamos considerar hasta 5 milímetros máximo, ¿sí? Sobre eso tenemos distintas patologías en función a cuál es la capa que está comprometida. Y es así como vamos a encontrar, por ejemplo, carcinomas, o sea, un cáncer gástrico, una lesión maligna, pólipos, que son lesiones benignas que pueden ser precursoras del cáncer gástrico, el GIST, que es un tumor estromal gastrointestinal, que hoy día lo vimos, ¿cierto?, en uno de los casos que les tocó ver, enfermedad de Menetrier, que es básicamente el engrosamiento de la mucosa, no continuo, sino que en el fondo el engrosamiento de la mucosa como en forma de parche, ¿bien? Y que está asociado a afectaciones en la absorción de ciertas proteínas. La presencia de varices, ¿bien? Un BSOA, que es un cuerpo extraño, que también podemos evaluar con técnicas, ¿cierto?, que probablemente ciertos cuerpos extraños se pueden evaluar mejor con otras técnicas de imagen, pero cuando ese cuerpo extraño no es muy radiopaco, una buena técnica es la tomografía. ¿Bien? Entonces tenemos que evaluar ahí cómo sería el comportamiento. Recuerden que en el estudio de tomografía, para esta región del cuerpo, como la mayoría como ustedes han visto, el paciente está acostado en decúbito supino en la mente. Por lo tanto, si tengo un cuerpo extraño en esta cavidad gástrica que está distendida, por gravedad este cuerpo extraño se va a dirigir hacia la parte posterior, ¿sí? Entonces puede semejar una masa, porque está, ¿cierto?, por gravedad, está en contacto con la pared. Entonces la única forma de descartar si efectivamente es cuerpo extraño o es una masa es por cambiando al paciente de posición, haciendo otra fisión en prono o de cúbito lateral y ver si la masa se desplaza. Ya eso entonces también podemos evaluar eso. Una buena distensión gástrica, dijimos, importante. Esa imagen que vemos al medio no nos sirve para evaluar la lesión de la pared. Es una pared mucho más gruesa de lo normal, hasta 5 milímetros dijimos, pero es porque no tenemos una buena distensión. Lo correcto, ¿cierto?, es que esto esté bien distendido, con agua, con aire, etc. ¿Ya? Y ahí puede evaluar realmente la pared. En función a lo mismo, ya al tener una buena distensión de la pared, con líquido, con sal efervescente, en algunos casos con contraste positivo, que es contraste ayudado diluido en agua, no es bario. El bario, recuerden que no tiene artefacto en tomografía. En el caso del cáncer gástrico, que es un tumor que crece a partir de la mucosa gástrica, por lo tanto el crecimiento va a ser hacia el lumen y va a tener generalmente un crecimiento que es concéntrico, ¿ya? Lo mismo que veíamos en el momento quizá en esófago, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, vamos a ver un crecimiento concéntrico va a tender a obstruir el lumen gástrico, pero en una región bien limitada. No se va a extender por toda la longitud de la mucosa gástrica, sino que es concéntrico, ¿ya? Está bien focalizado. Entonces, el adenocarcinoma se caracteriza por eso, es una lesión constrictiva, por el tipo de crecimiento que tiene, se genera a partir de una masa inicial, que es una masa polipoidea, que es una lesión benigna, que se puede malignizar efectivamente, y cuando se maligniza, ¿cierto?, entre otras características, es que genera lesiones que son ulcerantes. Ya el paciente sangra, ¿cierto?, y esto genera mucho dolor. Entonces, el adenocarcinoma gástrico tiene esta característica. Fíjense que el estómago acá
está bien distendido con líquido, ¿cierto? Y por lo tanto podemos evaluar el grosor real de su pared. Y acá tenemos esto, ¿cierto?, que está ocupando a partir de la mucosa, está creciéndose el lumen en forma concéntrica y está generando una constricción y una obstrucción, ¿cierto?, respecto a la estructura contenida en el estómago. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que siempre evaluar, y por eso en el fondo se nos pide esta técnica de imagen, no solamente la masa, porque la masa probablemente se puede evaluar con una endoscopía. Lo que tenemos que evaluar también en la clasificación del tumor y esta clasificación TNM es si hay ganglio linfático afectado, si es que hay metástasis, que por ya puede ser al hígado. ¿Ya? Recuerden que el cáncer gástrico genera metástasis hipovascular al hígado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un cáncer gástrico o se nos pide un estudio de tomografía por cáncer gástrico, no necesitamos un estudio trifásico, un estudio bifásico. ¿Sí? ¿Por qué? La lesión, no lo importante en ese caso es, en este caso, las metástasis, pero son metástasis hipovasculares al hígado, entonces no requiere un estudio trifásico. Y los ganglios linfáticos también, que los ganglios, acuérdense, ganglios linfáticos captan contraste levemente o no captan contraste, ¿cierto? Pero también en forma tenue, ya, y lenta. Entonces una fase parenquimatosa es la correcta para evaluar los ganglios linfáticos. Otro plano de reconstrucción, fíjense el crecimiento entonces focal y concéntrico de la lesión. Entonces, en la etapificación de TNM, una cosa es ver el tumor y las características del tumor en cuanto a su tamaño, entre otras cosas, y que quizás con la endoscopía se puede visualizar, pero el N, acuérdense que son los ganglios linfáticos, los ganglios que son perigástricos, la endoscopía no los visualiza. Sí nos permite con esta técnica de imagen visualizar. Ojo, mayores a 8 milímetros son indicativos, 8 milímetros de diámetro en su eje corto, son indicativos de que los nódulos son malignos. ¿Okay? Algunos de esos nódulos pueden captar, otros no captan. Y como les decía, la metástasis que también podemos ver en el hígado. Entonces, nosotros podemos ver acá perigástrico la curvatura menor, ¿sí? y la curvatura mayor, vemos ganglios linfáticos mayores a 8 milímetros, algunos que captan contraste y otros que, como ese que está ahí, que no capta contraste. ¿Qué quiere decir ese que no está captando contraste? Que en el fondo es un ganglio que está necrótico, ¿ya? Y es básicamente porque hay mucha vascularización y ahí esos ganglios se están quedando sin irrigación. ¿Ya? Entonces, cuando no cae captación para estas metástasis, para estos ganglios inflamados, es por ganglios necróticos, cuando captan contraste en forma teórica que todavía tiene vascularización. Entonces podemos ver acá otros más chiquititos, y la técnica esta nos permite efectivamente evaluar esos ganglios linfáticos. En el caso del linfoma gástrico, es una lesión que el crecimiento, hay un engrosamiento obviamente de la pared, pero el realce de la pared en cuanto al contraste es menos marcado. Si ustedes se fijan en la imagen o se fijaban en la imagen anterior del adenocarcinoma, tenía un crecimiento concéntrico, pero la masa se venía captando contraste, porque está altamente vascularizado, porque crece a partir de la mucosa. Este, como tiene un crecimiento a partir de la submucosa, va a tener un crecimiento que es longitudinal, y por lo tanto el engrosamiento va a ser así y no así, ya, con poco realce de impregnación de contraste. Son algunas de las características de este tipo de linfoma. El linfoma gástrico puede activarse en algunos pacientes, ¿cierto?, que tienen esta bacteria, que la mayoría lo tiene, el Helicobacter pylori, que asociado a otras sustancias, ¿cierto?, que son tejidos linfoídeos asociados a la mucosa gástrica, pueden activar o desencadenar este linfoma. ¿Ya? O sea, la presencia del Helicobacter pylori combinado con el mal pueden generar un linfoma. Ya hay una mayor probabilidad. Si no hay mal, lo que puede generar el Helicobacter pylori es básicamente una gastritis. ¿Ya? Pero el mal unido al Helicobacter puede generar mal. El GIST o tumor estromal gastrointestinal, hablando del estómago, es otro tipo de tumor presente a este nivel, que también crece a partir de la submucosa, lo mismo que el linfoma, ¿cierto? Que era submucosa, no mucosa. ¿Bien? Y por eso el linfoma, dijimos, crece longitudinal y no hacia adentro. Bueno, el GIST es algo similar. El GIST es un tipo de tumor que crece en la submucosa gástrica y que está formado inicialmente por células de musculatura lisa, que forma parte de la capa externa, ¿cierto?, del estómago. ¿Ya? Por lo tanto, el GIST, como sale acá, es considerado un leiomyosarcoma gástrico, es decir, un tumor maligno, sarcoma,
con origen en la musculatura lisa del estómago, leiomiosarcoma gástrico. Ahora, ¿por qué este leiomiosarcoma gástrico se conoce como GIST? ¿Ya? Es como el apellido del leiomiosarcoma. O sea, el leiomiosarcoma es un nombre genérico de tumor. Este es un tumor más específico. ¿Ya? La diferencia para nosotros no va a estar dada por las imágenes, ¿ya? Va a estar dada básicamente por marcadores tumorales. El GIST tiene dos marcadores tumorales específicos, que son el CD117 y el CD34. O sea, cuando son positivos esos marcadores tumorales, estamos en presencia de un GIST, ¿ya? Que es más específico que el leiomiosarcoma. ¿Okay? Como crece a partir de la submucosa, este tumor no va a crecer hacia la cavidad gástrica, va a crecer hacia la cavidad abdominal. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando sale la cavidad abdominal, crece bastante. Ocupa la cavidad abdominal y por lo tanto puede generar complicaciones como una obstrucción intestinal, como hemorragia, entre otras cosas. Entonces, una gran masa cuando sale la submucosa. ¿Okay? En la mañana había uno de los casos que tenía GIST y con lo que alcanzamos a conversar, con los grupos que alcanzamos a conversar, apareció una imagen de una masa que estaba, se veía como una especie de 8 reloj de arena, porque estaba saliendo del estómago, de la submucosa, y estaba empezando a crecer hacia la cavidad gástrica. ¿Ya? Entonces, depende en qué etapa nosotros pillemos el tumor, podemos ver esa forma, ese crecimiento hacia afuera, y por lo tanto va a generar ese signo de reloj de arena, ya que aparece en el GIST, pero si lo pillamos en esa etapa. Entonces, por ejemplo, aquí aparece, se fijan, ahí está la masa, empieza a partir de la submucosa, se ve como que está hacia la cavidad abdominal, pero en el fondo está protruyendo, no está, o sea, por crecimiento, ¿sí? Pero no está invadiendo. ¿Está invadiendo hacia dónde o está creciendo hacia dónde? Hacia afuera de la pared, ¿ya? Porque, como les digo, se origina la submucosa. Y genera entonces ese signo, como un 8 que está más horizontal, hoy ya ustedes lo tenían así más o menos, y aquí está más horizontal, está este signo de reloj. Cuando sale la cavidad abdominal, crece bastante y ahí puede generar complicaciones, dijimos, como hemorragia o obstrucción intestinal. Por lo tanto, en la evaluación del estómago, ya básicamente dijimos una buena distensión. Fíjense, agua, más agua de la habitual, este es el último vasito. Acá 250, 300 ml, o sea, le damos harto el último vasito antes de empezar el examen. Y el estudio, como vemos acá, en cuanto a las fases contrastadas, la que importa efectivamente es la fase portal. Ya dijimos por qué, porque las metástasis que genera son por vecindad del hígado y las otras metástasis son vía linfática, a los ganglios linfáticos. Y vemos que la visión de los ganglios linfáticos o la visualización de ellos es mejor en fase parenquima. Entonces, excepto la fase que nos importa básicamente. El resto del protocolo es lo mismo de lo que hemos visto como parámetros técnicos. Ya estamos viendo básicamente, en la pregunta de la prueba hoy día, que la diferencia es básicamente las fases. Y es el diagnóstico el que determina eso. Entonces, lesiones del estómago, bifásicas. Ahí aparecía prono o lateral, ya como una fase complementaria, cuando tenemos la duda, como dijimos, si lo que estamos viendo es una masa que está unida a la pared posterior porque el paciente es decúbito supino o es un cuerpo externo. Ante esa duda, complementamos con decúbito prono o lateral, ¿okay? Posterior. En el caso de un bypass gástrico, como vemos acá, ¿cierto? Aquí lo que importa visualizar en este bypass gástrico es que si ese puente que le pusieron al paciente para disminuir la capacidad gástrica y por lo tanto que el paciente, ¿cierto?, con obesidad pueda tener una baja de peso, esta malla que en algunos casos le ponen, ¿cierto?, en algunos casos puede filtrarse. Y por lo tanto el contenido que avanza por la malla podría caer a la cavidad abdominal y generar mucha molestia, mucho dolor, infección, entre otras cosas. ¿Okay? Entonces, lo que se quiere evaluar en aquellos pacientes que están sometidos a bypass, no a la manga es distinta, el bypass gástrico, es ver si el contraste que nosotros administramos al paciente filtra a la cavidad abdominal. El problema es que la cavidad abdominal, recuerden, anatómicamente contiene grasa, contiene vasos, contiene ganglio linfático y por lo tanto ver líquido o agua que esté cayendo en ella no tenemos muy buena sensibilidad. ¿Cómo logramos una buena sensibilidad frente a esa probable filtración? Dando al paciente a tomar contraste oral, ¿ya? Contraste positivo diluido en agua
Aquí cuánta cantidad es muy dependiente del paciente. Estos pacientes están operados, están sometidos a una disminución sustantiva del volumen gástrico y por lo tanto con muy poquito quedan satisfechos, no pueden más. Si le tratamos de dar más, le va a doler, no va a poder. ¿Okay? Entonces, en general uno le da muy poco, unos 10 ml de agua, y en esos 10 ml de agua va diluido unos 2-3 ml de contraste, pero no más. ¿Ya? Ideal sería darle más, pero no pueden estos pacientes soportar más. Entonces, lo que nosotros vamos a ver una vez que administramos el contraste oral positivo es si el contraste oral positivo, como vemos ahí, está pasando por la malla, ¿sí? por esta prótesis que tiene acá, este bypass, y cae finalmente al tubo venoso. Si hay filtración intermedia, o sea, vamos a ver trazas de contraste positivo por esta parte, es que está filtrando, en este caso no está filtrando. Eso es básicamente lo que nosotros vemos. ¿Ya? Esa es la única diferencia al protocolo GATT. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, vamos a hacer inicialmente una fase sin contraste intravenoso y sin contraste oral, ¿ya? Para evaluar que básicamente esta malla metálica, este bypass que hay. Y si no hay otras trazas que nos puedan confundir. Luego, antes de hacer la fase portovenosa, ahí recién le damos el contraste oral. ¿Ya? Posterior a eso, inyectamos contraste, esperamos el delay adecuado para la fase portal y hacemos la adquisición. Entonces le damos el tiempo suficiente para que el contraste oral empiece a filtrar en el caso que haya una ruptura. ¿Ya? Entonces, en ese momento le damos el contraste oral. Y luego completamos con la fase tardía más para la panza. Bien, en los estudios intestinales propiamente tal, ya también el estómago es fácil prepararlo porque es un estómago más, una estructura, un órgano más proximal, ya, y por lo tanto es más fácil, que no es tan largo, además, ¿cierto? Entonces es más fácil distenderlo. Pero en el caso del intestino es bastante complejo la distensión. En la evaluación del intestino hay distintas técnicas de imágenes, ¿sí? Como la radiografía simple de abdomen que ustedes conocen, el tránsito intestinal, también estudios ciertos digestivos bajo radioscopía, la enteroscopía que básicamente es una endoscopía pero del intestino delgado. ¿Bien? Por lo tanto, el enteroscopio no llega solamente al estómago, sino que sigue avanzando, pero no tiene la longitud suficiente para ver todo el intestino delgado. Por lo tanto, generalmente el tercio distal no lo podemos evaluar. Y lamentablemente hay muchas lesiones, por ejemplo, tumorales, como los tumores carcinoides, que son tumores endocrinos, que se alojan básicamente en el hilo, en el tercio distal del intestino. Por lo tanto, la endoscopía quedaría corta, no llegaría. Frente a la visión, entonces, el intestino delgado y toda su longitud, que son bastantes metros, una técnica que surgió en la enteroclisis por TC. ¿Ya? Entonces, esa es una de las técnicas que vamos a ver hoy día, que es específicamente para evaluar patología del intestino delgado. ¿Ya? También existe el enema varitado doble contraste, también estudio bajo radioscopía, ¿cierto? Con contraste. La colonoscopía clásica, que es como la enteroscopía, pero ya la vía de administración del colonoscopio, ¿cierto? No es vía oral, sino que es vía rectal. La colonoscopía virtual, que es una técnica menos invasiva que la colonoscopía clásica, ya, y que nos permite evaluar también ciertas patologías del colon, sobre todo los pólipos. La coloclisis portal, que también es para evaluar colon. O sea, colonoscopía virtual y coloclisis son técnicas de tomografía específica para colon. ¿Cuándo usar una o cuándo usar otra? Como ya lo hemos conversado, depende de la patología que se anda buscando. Entonces, resonancia magnética, también cierto, existen técnicas como la enteroclisis por resonancia magnética, pero este curso no es para ver resonancia magnética, y la cápsula endoscópica, ya que la cápsula endoscópica es una cápsula que efectivamente el paciente ingiere, ¿ya? Como una pastillita, y a medida que avance por el tracto gastrointestinal esa cápsula va grabando, ¿cierto? Va grabando todo el trayecto que va teniendo, y por lo tanto permite evaluar de muy buena forma la mucosa, la pared intestinal. Bueno, dentro de estos estudios de intestino delgado, muy frecuente la realización del tránsito de intestino delgado, pero tiene el problema como estudios de radiología, ¿cierto?, de superposición de asas, en estructuras que son muy largas y por lo tanto la superposición es obvio que va a ocurrir. Por lo tanto, lesiones muy pequeñas no las vamos a poder visualizar a través del tránsito intestinal. No visualiza directamente la pared intestinal del mesenterio, lo que está visualizando es el lumen. ¿Sí?
no evalúa compromiso intestinal y puede prolongarse varias horas según el tránsito del paciente. La enteroscopía, que es la endoscopía del intestino delgado, entonces el enteroscopio avanzando, tiene que ir avanzando y en forma directa va grabando esa mucosa. Por lo tanto, es un procedimiento invasivo, ¿cierto? El paciente introduce por la boca este elemento que tiene que avanzar. Pero dijimos que una limitación es que no cubre completamente el intestino delgado por la longitud que se tiene. La resonancia magnética, básicamente la enteroresonancia, es una muy buena técnica también, ¿cierto? Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, pero es una técnica de más alto costo, ¿cierto? Y que el tiempo de estudio es un poco más prolongado. Y la cápsula endoscópica, como les dije, el paciente ingiere esta cápsula, a medida que avanza la cápsula va a ir grabando y luego se va a eliminar la cápsula, ¿cierto? Por lo tanto, evalúa directamente la mucosa intestinal. No permite evaluar qué pasa afuera. Y hay muchas lesiones de intestino delgado, ¿cierto? Que hay un compromiso extra para él. Entonces, tiene esa limitación. Es muy buena técnica, pero para evaluar en particular la mucosa. En el caso del intestino delgado, tenemos distintas patologías como estas que están acá, nuevamente el GIST. Ya el GIST tanto aparece en el estómago como en el intestino delgado. Recordemos que el GIST es un específico del leiomyosarcoma y la musculatura lisa está en todo el tracto gastrointestinal, o sea, un leiomyosarcoma puede estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero el GIST específicamente, estómago e intestino. Metástasis a este nivel hay muchas, ya sea vía hematógena, recuerden que el intestino delgado tiene mucha irrigación por la arteria mesentérica, vía linfática también, por órganos vecinos, como es tan largo, está en contacto con la mayoría de los órganos de la cavidad abdominal. Por lo tanto, si un órgano tiene un tumor, por vecindad puede afectar, tiene metástasis. Entonces, es un órgano frecuente de metástasis. Bueno, lipomas, quistes de ubicación entérica, y lo que más se estudia con tomografía con esta técnica de enteroclisis son estas enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo el Crohn. Lipoma, muy fácil de visualizar en tomografía porque un lipoma, a diferencia de un adenoma que en otra clase, ¿se acuerdan? El adenoma que tenía hasta 70% grasa. El lipoma es prácticamente pura grasa. Y la señal de la grasa en tomografía nosotros la vemos claramente, ¿ya? Esto crece a partir de la submucosa, pero puede prolapsar hacia el lúmen. Entonces fíjense cómo se ve el lipoma. Claramente, porque es grasa, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver claramente esa presión. Ahí hay otro más chiquitito, un lipoma, ¿ya? Presión benigna, tiene crecimiento lento, porque acuérdense que son células, es grasa, células grasas. Las células grasas son células que están muy diferenciadas, ¿sí? Por lo tanto, mientras más diferenciada la célula, menos su tasa de proliferación. Se crece lentamente. Lesiones benignas. Adenocarcinoma del intestino delgado no tiene necesidad que lo explique porque es lo mismo que vimos en el estómago, a nivel de esófago, después vamos a ver en el colon. Característica, un crecimiento concéntrico, ¿sí? Capta contraste, es un tumor maligno y como es concéntrico va a generar obstrucción, ¿sí? De hecho, a nivel del intestino grueso, la causa más frecuente de obstrucción mecánica es el cáncer de colon, por el crecimiento que tiene el adenocarcinoma, ¿cierto?, en forma concéntrica. Entonces, nosotros podemos ver ahí la presencia efectivamente de este crecimiento concéntrico, captación de contraste importante en la pared por este tipo de tumor que es vascularizado. Otro tumor que está a este nivel y que ocurre sobre todo en el tercio distal del intestino delgado y también en el mesenterio es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide es un tumor endocrino, ¿ya? O neuroendocrino, mejor dicho. Por lo tanto, como todo tumor neuroendocrino, genera lesiones o metástasis hipervasculares al hígado. Entonces, lo vimos en la clase pasada. Metástasis hipervasculares, ¿cierto?, al hígado, uno de los primarios de los carcinoides. Si el paciente viene por un carcinoide, por lo tanto el estudio ya sabemos que es trifásico. No para el tumor, para el hígado, ¿cierto? Para el hígado, para esa metástasis hipervascular. Bueno, cuando este tumor crece en el mesenterio, es un tumor, como dijimos, que es hipervascular. Por lo tanto, si tiene alta vascularización, ¿va a crecer rápido o va a crecer lento? Que sería rápido, ¿cierto?, por la vascularización. Y está en el mesenterio, que es básicamente grasa. Por lo tanto,
Con esas características, lo que uno esperaría es que este tumor crezca mucho. ¿Bien? Pero cuando este tumor carcinoide crece en el mesenterio, se genera una reacción característica que se llama reacción dermoplásica, ¿ya? Que es básicamente formación de tejido fibroso alrededor del tumor, como respuesta al organismo. ¿Para qué? Para que el tumor no crezca tanto, ¿ya? Entonces, cuando el tumor carcinoide está en el mesenterio y tenemos esa reacción dermoplásica, hay una imagen bien característica. ¿Sí? Está el tumor y vemos como esas rayitas, como rayitas de sol, ¿ya? Que en el fondo es la reacción fibrótica o dermoplásica de este tumor que está creciendo en el mesenterio, ¿ya? Entonces es una característica cuando el carcinoide crece en el mesenterio. Cuando crece el intestino delgado no tiene esa reacción dermoplásica. Metástasis, dijimos, ¿cierto?, de intestino delgado por distintas vías, básicamente por la longitud y el tipo de irrigación que presenta este órgano. Ya entonces tener hematógena, intraperitoneal directamente o por invasión directa por vecindad de distintos órganos. Entonces, estos son los primarios que podrían generar cierta metástasis al intestino delgado. Otra patología es la enfermedad inflamatoria intestinal que estudiamos con cierto intestino, con imágenes de tomografía, que es básicamente la enteroclisis, y es fundamentalmente la enfermedad de Crohn, sobre todo cuando está en fase activa, la colitis ulcerosa, la enfermedad celíaca y vamos a ver los signos característicos de cada uno. Como ustedes tienen patología, entonces yo les voy a preguntar, que esto lo vieron, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tiene la enfermedad de Crohn respecto a la colitis ulcerosa? Porque ambas, o las tres mejor dicho, son enfermedades inflamatorias intestinales. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar nosotros si es una enfermedad inflamatoria intestinal? Que la pared va a estar más gruesa, más de los 3 milímetros, ¿cierto? Esa pared de 3 milímetros como grosor normal está formada por ¿cuántas capas? ¿Se acuerdan? Una capa interna que es la mucosa, una capa intermedia que es la submucosa y la externa, ¿cierto? Que es serosa y musculatura lisa, ¿sí? Tiene 3 capas. Sin embargo, nosotros normalmente vemos una línea y que en su totalidad tiene hasta 3 milímetros. Eso es lo normal. Cuando ocurre esta enfermedad inflamatoria, lo que ocurre es que se genera un edema, ¿ya? Y por lo tanto, entre las capas va a haber agua. Entonces, yo voy a ver una pared más gruesa, pero además voy a visualizar las capas por separado, porque entre ellas hay agua, hay edema, ¿ya? Ese es un signo. ¿Cómo se llama ese signo? Cuando hay edema entre las capas, signo de la diana, ¿cierto? Vamos a tener signo de la diana asociado a eso, ¿sí? Ya, pero la pregunta era, ¿qué diferencia hay entre el Crohn y la colitis ulcerosa? Sí, yo soy Luis. ¿No? Ya se me olvidó. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta la nariz, pero en parches, no es un continuo de inflamación. En cambio, la colitis ulcerosa es un continuo de inflamación que nace de la parte distal del colon, es decir, del recto, y crece o se inflama continuamente en forma retrógrada. O sea, si es del recto, va a ir hacia el sigmoide, colon ascendente, etc. Y solamente afecta al colon, ¿ya? Pero es un continuo, los otros son parches de inflamación, ¿ya? Entonces, esa diferencia vamos a tener morfológica entre ambos. Van a haber otras diferencias clínicas, pero morfológicas son esas. Y la enfermedad celíaca, que es una enfermedad también inflamatoria de tipo autoinmune por problemas con el gluten, ¿cierto? La intolerancia al gluten, ¿qué se visualiza visualmente? También patología, ¿sí? Esto lo vieron. Te pregunto por qué no me pasa. ¿Qué se ve en la enfermedad celíaca morfológicamente, visualmente? ¿Se acuerdan? Anatómicamente, más fácil todavía. ¿Cuál es la distribución de las vellosidades intestinales en el intestino delgado? ¿Cómo se distribuyen esas vellosidades intestinales que nosotros con imágenes podemos ver? ¿Dónde hay más vellosidad intestinal? ¿Qué parte de puede ser el intestino delgado? Tiene 3 segmentos principales, ¿cierto? En esos segmentos, ¿dónde hay más vellosidad intestinal? ¿Cierto?
desde la segunda porción del duodeno hasta el yeyuno, ¿sí? Y en el ilion tenemos muchas menos vellosidad intestinal. Entonces nosotros vamos a ver en la imagen distendida la presencia de vellosidades, y en el ilion una distensión, una pared fina sin vellosidad, o muy poca, ¿ya? Eso anatómicamente. En la enfermedad celíaca se produce un patrón inverso, ¿ya? Aumentan las vellosidades intestinales en el ilion y disminuyen en el yeyuno y en el duodeno, ¿ya? Entonces hay una inversión en el patrón de pliegues de vellosidades intestinales en la enfermedad celíaca. Entonces, en la enfermedad de Crohn, lo que nosotros vemos en imágenes es básicamente signo asociado a el Crohn en su etapa activa, ¿cierto? El Crohn tiene distintas fases, pero solamente en la fase activa va a tener inflamación, edema entre las capas. Por lo tanto, hay una inflamación transmural crónica, ¿bien? Afecta con más frecuencia intestino distal y colon proximal, y el engrosamiento, ¿cierto?, es mayor a los 3 milímetros que habíamos, llega a 1 o 2 centímetros. Entonces va a haber una estratificación mural, es decir, vamos a ver las capas, estas 3 capas que conforman la pared del intestino, donde normalmente no se ve. ¿Por qué? Porque hay agua entre ellas. Va a haber una intensa captación de medio contraste a nivel mucoso y mural, y por lo tanto vamos a tener un segundo signo que vemos en imágenes cuando el Crohn está en etapa activa, que es el signo del Paine, ¿ya? En el fondo, cuando hay mayor irrigación de los vasos mesentéricos a la pared del intestino delgado, ¿ya? Y por lo tanto vamos a ver muy marcados esos vasos, se van a ver como un Paine. Edema en la grasa perientérica y hiperpolarización mesentérica, que es el signo. Entonces tenemos el signo de la diana, no lo van a ver mucho acá, no importa, pero créanme, aquí está la cabeza de flecha. Si ustedes recuerdan, la pared normal es una pared, ¿cierto?, que capta contraste, que no tiene un grosor mayor a 3 milímetros, ¿sí? La pared del intestino delgado. En este lado está la cabeza de flecha, probablemente no lo van a ver muy bien ahí, ¿cierto?, pero hay una pequeña línea afuera, otra línea que también capta contraste adentro. ¿Y por qué se ven 2 líneas? Porque entre medio hay una densidad de agua, o sea, hay edema, ¿ya? Y ese es el signo de la diana. Y en el segundo caso estamos viendo una mayor vascularización de los vasos mesentéricos a la pared del intestino, es el signo del 30. Esto ocurre en Crohn activo, ¿ya? En Crohn activo. Colitis ulcerosa, recuerda entonces, la inflamación es retrógrada desde el recto y en forma continua todo el colon, ¿cierto? Solamente afecta el colon. En cambio, en la enfermedad de Crohn, parches de inflamación que pueden afectar cualquier parte del tubo gastrointestinal, con mayor frecuencia en el tercio distal del intestino delgado y en el tercio proximal del colon. Entonces, fíjense en la colitis ulcerosa. Ya nosotros vemos acá en este corte, por digamos, la posición que tiene el colon a este nivel, ya vemos efectivamente una inflamación ahí de la pared. Se ve una línea, se ve otra línea afuera, porque hay edema, ya está la pared más gruesa. Si vemos el colon descendente, lo mismo, el lumen está mucho más estrecho porque la pared está más gruesa. Ven una línea densa y afuera otra línea densa, entre ellas agua, ¿ya? En la continuación. Acá sigue la inflamación y acá sigue al colon transverso, ¿ya? Pero es un continuo, ¿ya? A diferencia de la otra que eran parches de inflamación. Enfermedad celíaca, esta enfermedad autoinmune que le decía, el patrón de vellosidad es contrario, ¿cierto? Inversión de patrón de pliegues intestinales en ilion y disminución en yeyuno, cuando es al revés, ¿cierto? Más en yeyuno que en ilion, anatómicamente. Bueno, el abdomen agudo, que algo lo conversamos la semana pasada, sobre todo en función a los protocolos. ¿Se acuerdan que para el abdomen agudo en general el estudio en qué fase se hace? Parenquimatosis, ¿cierto? Todo el abdomen agudo fase parenquimatosis. Bien, y dentro de eso tenemos todas estas patologías que están acá, algunas también ustedes la vieron hoy día, como algunos vieron que tenía apendicitis, etc. Ya hay otras patologías todas asociadas a este dolor agudo abdominal que puede ser una resolución quirúrgica en algunos casos. Dentro de esa también tenemos, dentro del abdomen agudo, si vamos a tener la obstrucción intestinal y tenemos el ilio mecánico y el ilio paralítico, ¿sí? ¿Qué características tiene uno y otro? ¿Por qué uno se llama mecánico y otro se llama paralítico?
Eso también lo digo, yo sé que algunos me preguntaron. ¿Qué diferencia tienen entre el hilio mecánico y el hilio paralítico? Tan tímidos. ¿Cuál es el hilio mecánico? En el hilio mecánico, como su nombre le dice, ¿cierto? Hay un stop por distintas causas. Ya hay un punto donde hay una obstrucción, que puede ser, como les digo, por rías o adherencias, puede ser por una torsión intestinal, puede ser por una intubación, puede ser por un cáncer de colon, puede ser por una hernia, etc. Hay un stop. Y por lo tanto, si hay un stop en este tubo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el lumen intestinal? ¿Qué es lo que se va a dilatar si yo tengo un stop? ¿Se va a dilatar todo el lumen? Solamente la parte proximal a la obstrucción. La parte distal se colapsa. ¿Ya? Es una característica para las obstrucciones mecánicas. ¿Ya? Si la obstrucción mecánica es del intestino delgado, la causa más frecuente son las adherencias o heridas. Si es de colon, la causa más frecuente, como vimos recién, es el cáncer de colon. Hay otras causas, pero son las más frecuentes. Y en la paralítica, ¿qué es lo que ocurre? En el hilio paralítico. La dilatación era aproximadita. Ahí todo se dilata todo, exactamente, ¿cierto? ¿Y por qué se dilata todo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay una dilatación de toda la intestinal en el hilio paralítico? ¿Por qué se dilata si no hay un stop? Acuérdense que el tracto gastrointestinal tiene, por esta musculatura lisa, que tiene alta irrigación y que tiene cierta inervación por plexo autosómico, tiene peristaltismo. Y por lo tanto, si la pared intestinal no tiene irrigación, los plexos autosómicos se ven afectados. Y por lo tanto, el peristaltismo se afecta, ¿cierto? No hay peristaltismo. Entonces, si no hay este movimiento de contracción involuntaria del intestino, ¿qué va a pasar con el contenido de las intestinales? No avanzar, porque va a quedar ahí detenido, ¿cierto? Y va a quedar la caquita detenida, ¿cierto? En todo ese trayecto. Y se va a dilatar todo por eso, porque se empieza a acumular todo el contenido porque no puede avanzar. Es el hilio paralítico. Entonces, por eso se dilata todo, como decía Antonio, ¿ya? Si la dilatación es toda, y básicamente porque no hay peristaltismo, ¿cuál será el contenido del hilio paralítico? Si nosotros lo vemos en imagen, ¿qué puede contener ese lumen intestinal? Si, imagínense, se perdió el peristaltismo, no avanza, ¿cierto? El contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros entonces en imágenes del lumen intestinal? Vamos a ver básicamente la caquita. Por lo tanto, vamos a ver una imagen heterogénea del lumen, porque tiene gas, tiene aire, tiene líquido, etc. ¿Cierto? En cambio, la obstrucción mecánica, básicamente lo que nosotros vamos a ver en el lumen va a ser agua. ¿Ya? Contenido de agua y niveles hidroaéreos. Entonces, esas son diferencias entre ambos como para tener en cuenta. Esta clase no es de patología, pero en el fondo eso ustedes lo conocen, por eso hablamos tanto. Fíjense acá, la dilatación es de todo el ácido intestinal y el contenido del lumen colónico es bastante heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene gas, porque tiene agua, etc. ¿Ya? Esto que hay acá son heces fecales, que no están avanzando porque el hilio es un hilio paralítico. ¿Sí? En cambio, en este caso, el contenido es básicamente agua. ¿Sí? Y esta agua está asociada a una dilatación proximal a un sitio, que es el que está acá, que es donde hay una torsión. Hay una torsión. Fíjense que ahí tengo un vaso y acá está el otro vaso. ¿Cierto? Tengo la arteria y tengo la vena. ¿Cierto? Una al lado de la otra. Pero fíjense cómo la vena está cambiando de posición. En vez de estar al lado, se está yendo para atrás. Porque como hay una torsión, los vasos también migran, se giran. ¿Ya? Entonces, vemos al revés los vasos. Entonces, ahí está el sitio de obstrucción, la torsión intestinal, que lleva a esta obstrucción mecánica. Otras causas de obstrucción intestinal son una hernia, una válvula, esta torsión que estábamos viendo, y una intubación que es frecuente en los niños, ¿ya? Los niños recién nacidos. Esto es muy grave, que un recién nacido que tenga una obstrucción de este tipo, ¿ya? Y lamentablemente no es poco frecuente,
¿ya? Y básicamente porque el recién nacido está acostumbrado a ingerir alimentos de otra forma cuando está en el vientre materno. Nace y se vuelve un energúmeno tomando leche materna. Obviamente cambia la viscosidad del alimento y se genera, ¿cierto?, por presión este desplazamiento de la pared proximal y se mete en el lumen de la parte distal y obstruye, ¿ya? Por aumento de presión del líquido que está consumiendo. Por lo tanto, lo que hay que hacer acá es vía contraria, aumentar la presión y esto, como destaparlo, para que el paciente recién nacido no vaya a cirugía, porque si no puede perder el tejido de masa intestinal, ¿ya? Entonces, esas son las causas más frecuentes para las obstrucciones de tipo mecánico. En el intestino grueso, la más frecuente dijimos el cáncer de colon. Bueno, los válvulos, esta torsión ustedes la conocen, acuérdense el válvulo sigmoideo, el válvulo secal, el signo del grano de café, ¿cierto? Todo eso ustedes lo conocen, así que no es parte de esto que te haga hablar. Obstrucción intestinal por hernias, ¿ya? Hernias en distintos lados, ¿cierto? Aquí a nivel hiatal, aquí a nivel, ¿cierto? Umbilical, y otras, ¿cierto?, el debilitamiento de la pared, por lo tanto las están saliendo y pueden haber también hernias a nivel inguinal. Apendicitis, hoy día vieron ustedes apendicitis, ¿sí? ¿Y qué vieron de la apendicitis? El caso que les tocó. Porque algunos se fijaron, ¿cierto? O la referencia fue que había una litiasis, ¿sí? Pero en otros casos se fijaron que efectivamente había una estructura, sobre todo en todos los planos se veía, que estaba un poco dilatada y se veía una estructura tubular. Y que además la pared estaba captando contraste y más gruesa que el grosor normal, que es hasta 3 milímetros. ¿Bien? Entonces había una inflamación del lumen, para que es el apéndice, una pared captante, ¿bien?, y un grosor mayor a 3 milímetros. ¿Ya? Esas indicaciones, ¿cierto?, entonces que hay una inflamación a ese nivel. Si hay una inflamación, recordemos que el apéndice, por la ubicación que tiene, está rodeado, como todas las intestinales, de grasa, ¿ya? Como hay inflamación, la grasa peripendicular se ve alterada. ¿Se acuerdan? La señal de la grasa en tomografía es baja y podemos suceder. Si esa señal aumenta y en forma heterogénea, es que la grasa está siendo ocupada por agua, por edema. Entonces vamos a tener una señal de grasa heterogénea, grasa sucia que se llama, ¿cierto?, porque hay una inflamación. Entonces la grasa peripendicular se ve afectada. La presencia del apendicolito en los 30% de los casos, que es la causa de la apendicitis, solamente en el 30%. Ustedes hoy día justamente vieron ese 30%, ¿sí? Una litiasis que está obstruyendo. Puede haber aire en el interior del apéndice, que no necesariamente está asociado a una apendicitis, puede ser incluso un apéndice normal, ¿eh? Puede haber inflamación y perforación y una obstrucción intestinal. Entonces, si ustedes se fijan acá, ahí tenemos, ¿cierto?, una inflamación, la pared sigue captando contraste, que tiene un grosor más de 3 milímetros y el lumen es mayor a 6 o 7 milímetros. ¿Bien? Eso es indicativo de la inflamación del apéndice, una apendicitis. Puede haber grasa alterada alrededor o no, depende de la etapa de la apendicitis, ¿sí? En el fondo, si ya hay inflamación periapendicular. Ahí lo vemos en reconstrucción nuevamente, ahí vemos que está muy inflamado, ¿sí?, el apéndice. Dijimos que el 30% puede ser por apendicolito. Bien, que hoy día lo vieron, ¿sí? Ahí está el apendicolito. No era el mismo caso, obviamente, pero... Otra patología intestinal, los divertículos, ¿ya? Los divertículos es básicamente un debilitamiento de la pared intestinal, sobre todo a nivel sigmoides, ¿ya? Y se produce este debilitamiento de la pared del colon por distintas causas, pero la principal es por un aumento de presión en la pared del colon. ¿Por qué podría aumentar esta presión en la pared del colon que lleve que con el tiempo se debilite y forme estas bolsitas? Estas bolsitas son divertículos, o sea, bolsas que salen, no van hacia el lumen, crecen hacia afuera, ¿ya?, por debilitamiento de la pared. ¿Cuál es la principal causa de ese fenómeno? Estreñimiento. ¿Y por qué el estreñimiento? Y esto a propósito de la vida de todos nosotros, pues la mayoría.
por la alimentación. O sea, nosotros consumimos dietas ricas en azúcares refinadas, ¿sí? Los dulces, que si yo todo me incluyo, ¿ya? Todas estas azúcares refinadas, y por lo tanto el tránsito de esos elementos es mucho más lento. Como es más lento, está más tiempo las heces en contacto con la pared y aumenta la presión. Eso debilita y forma estos divertículos. Por lo tanto, el 80% de las personas sobre 60, 70 años tienen divertículos. Estas bolsitas que se usan, ¿ya? Pueden tener una, que es una diverticulosis, ¿ya? Que es una condición. El proceso patológico es cuando se inflama una diverticulitis, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros como abdomen agudo tenemos que ver, si hay presencia de diverticulitis o no. Entonces, los divertículos son efectivamente estas bolsitas que vemos acá, aquí está el colon sigmoide, estos son los divertículos, debilitamiento de la pared, ¿sí? Como son varios en este caso, en el sigmoide, esto es una diverticulosis. Si ustedes se fijan aquí en la reconstrucción, efectivamente estas bolsitas están saliendo de la pared, no están hacia adentro. Cuando yo tengo una lesión que va hacia adentro de la pared en el colon, eso es un pólipo. Hacia afuera es un divertículo, hacia adentro es un pólipo, ¿ya? Entonces estos son divertículos. Esto es una condición, ¿ya? Pero el problema es que estas bolsitas pueden taponearse con alimentos o con elementos orgánicos que como quedan taponeados ahí, van a empezar a degradarse y generar una infección. ¿Ya? Por lo tanto, el tratamiento básicamente para divertículos, no diverticulitis, para divertículos, es una alimentación en la cual los alimentos que se consumen sean aquellos que son absorbidos en su totalidad por el cuerpo, por el intestino, por el carne. Puede ser que hay alimentos que uno los consume y se degradan con su pared, ¿cierto? Cuando uno come choclo, pesca, que a veces se eliminan en enfermedad, ¿cierto? Por lo tanto, ese material orgánico puede quedar impactado en esas bolsitas y eso infecta. ¿Ya? Así que la diverticulosis o los divertículos básicamente es una dieta para evitar que haya esa infección en ese momento. Bueno, le hablé un poco del debilitamiento por aumento de presión, ¿cierto? Básicamente por la dieta. La diverticulitis puede ser compleja en estos casos que están acá, donde se puede generar un absceso, una perforación de la pared, una obstrucción intestinal o fístulas colovesicales. O sea, una comunicación anómala entre el colon y la vejiga, ¿ya? Entonces, estas condiciones están asociadas en imágenes a una clasificación, la clasificación de Hinchey para las diverticulitis complicadas, que implica que el paciente tiene o no que operarse como tratamiento. ¿Ya? A veces hay que hacer colostomía, sin una cirugía, cuando hay diverticulitis complicada. Puedes tener un daño parietal, ¿ya? Que en el fondo la grasa que está alrededor se aumenta la señal, porque hay una inflamación, ¿ya? Por una alteración en la pared. ¿Ya? Cuando hay absceso, cuando hay perforación, cuando hay una fistulización, aplicamos la clasificación de Hinchey. ¿Ya? Que esto, como les digo, se ve con imágenes, es básicamente para determinar el tratamiento a seguir, que la mayoría cuando es grado 3 y grado 4 es quirúrgico. Diverticulitis perforada, fíjense que en este caso la pared se perforó por estas bolsas y la grasa que está alrededor, no solamente la grasa periapendicular, está aumentada la señal. Fíjense, la grasa es esta señal. Toda esta grasa está alterada. ¿Por qué no solamente alrededor del colon, de la pared, sino que toda esta parte de acá, porque se perforó? Entonces es una indicación de una perforación, lo mismo que se ve, dice, todo eso está con una grasa aumentada la señal. Otra patología de urgencia, y asociada a lo que hablábamos recién del delirio paralítico, la isquemia mesentérica. ¿Dónde está la isquemia ahí en esa imagen? ¿O cuál es la causa de la isquemia según esa imagen? Acuérdense lo que es la isquemia. Hay una disminución de flujo arterial a un órgano. Y llega menos oxígeno, ¿cierto? Si ustedes se fijan, para poder evaluar eso tenemos que ver la arteria con contraste. ¿Sí? Y aquí vemos la arteria con contraste. ¿Ya? Sin embargo, ahí no estamos viendo contraste. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una oclusión a nivel de la arteria mesentérica. Entonces esa es la causa de la isquemia mesentérica.
En el caso de la isquemia mesentérica que genera un hilo paralítico y que está asociado a un infarto mesentérico también, puede ocurrir que el infarto o isquemia esté asociado a una oclusión venosa también. Incluso puede haber en la porta, incluso llegar hasta la porta, una oclusión. Entonces, con imágenes, nosotros tenemos que estudiar tanto la arteria como la vena mesentérica, si es que hay alguna oclusión mesentérica. Entonces ahí vemos en reconstrucciones nuevamente cómo la arteria mesentérica superior está obstruida y por lo tanto fíjense lo que va a pasar con el tiempo con la pared del colon que no está siendo irrigada, ¿cierto? Vemos que la pared no capta contraste y si no capta contraste, fíjense hay una obstrucción, ¿sí? Y si no está captando contraste por mucho tiempo va a generar un infarto. ¿Se acuerdan el concepto de infarto? Por lo tanto, ¿qué ocurre si hay infarto de la pared del colon? ¿Qué habría que hacer? Hay que sacar el colon, porque ya no funciona eso, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer una colostomía y el paciente queda con una colostomía, etc. Entonces, esto es una situación grave, ¿bien? Que puede llevar, como les digo, a una obstrucción, pero lo más importante es el infarto. Bien, y bueno, la citis que se puede generar por distintos casos y de distintos tipos de líquido en la cavidad abdominal, ya que puede ser sedosa, exudativa, neoplásica, anquilosa, lo mismo que vimos cuando vimos derrame a nivel pleural. Ahí tenemos entonces, fíjense cómo se distribuye este líquido libre en los distintos espacios potenciales. Y por lo tanto tienen que reconocer estos espacios potenciales. ¿Ya? También preguntas, ¿cierto? En el fondo después, ¿qué espacio potencial es este? ¿Qué espacio es este? ¿Ya? Su anatomía, tienen que reconocerlo, ¿cierto? Frente a, sobre todo el examen oral, ¿cierto? Y pues, la imagen que toque tienen que ver también la distribución anatómica, aparte de lo patológico y el protocolo que hay en el estudio. Bien, entonces eso era la introducción para empezar la clase. Ahora vamos a empezar porque eso era la patología, ¿cierto? Que ustedes conocen, eso era una cosa introductoria. Ahora vamos a ver en sí los estudios de tomografía para evaluar intestino delgado e intestino. ¿Qué es? Paramos un poco antes de empezar. Ya, 2 minutos.